y que me parece altamente preocupante. A lo largo del día, 3 personas del AMPA de San Juan de Ribera hemos recibido una llamada de Cristina Subiela. Dicha llamada hacía referencia al manifiesto que hemos presentado por registro de entrada del Ayuntamiento. Comentaba que parte de dicho manifiesto eran injurias y calumnias, que incluso podrían ser denunciables, que mezclábamos asuntos que no venían al caso, etcétera. Por lo que nos ha comentado que se podría haber presentado ese mismo manifiesto cambiando las formas y haciendo también referencia a la deuda que tiene el Ayuntamiento con los colegios y a especificar determinadas acciones como la limpieza de los colegios que pertenecen al Ayuntamiento a través del CEMEF. Esto, sinceramente, me parece amenazas y coacciones a las AMPAs de este pueblo. Por tanto, yo pediría al Partido Popular que reconsiderase todo este tipo de actuaciones y votase a favor de esta moción. Hi ha hagut una al·lusió directa i, per tant, la portaveu del Partit Popular, si vol aclarir alguna qüestió al respecte. Es tracta únicament d'aclarir el tema de l'al·lusió i no de generar un nou torn de debat que ja està esgotat. No, yo al principio de mi primera intervención, creo que ha sido antes de la interrupción, he dicho que hemos puesto en contacto con miembros de las juntas directivas del AMPA del San Juan de Ribera, ciertos que les llamamos, si es verdad, y que les dijimos que aquí habían no injurias y calumnias, sino y presuntas injurias y calumnias, que porque no pone nombres, pero que si los hubiera puesto el que se hubiera sentido aludido, efectivamente podía haber hecho valer sus acciones legales en defensa del honor. Lo he dicho aquí, lo reconozco. Yo les dije que entendía que el manifiesto cambiara la redacción, pero oiga, en ningún momento amenazado, sino todo lo contrario. Esas personas se les dijo así de que quitaran esos párrafos que hacían alusiones a estos asuntos, que ya hemos hablado aquí, y lo estoy reconociendo, pero en ningún momento ni amenazas ni nada. Digo, si se hubieran puesto nombres, posiblemente las personas aludidas y con negro sobre blanco se podían haber interpuesto acciones legales en defensa de su honor. En ningún momento amenazas ni coacciones, por supuesto. Y si es así, acaba del señor Rafa García imputar o presuntamente imputar, ya estamos otra vez con temas eso. Estoy reconociendo las conversaciones porque las he dicho yo y se les pide que rectifiquen los escritos porque podían ser constitutivos de ese tipo de delitos contra el honor. Sí que es verdad, pero nada más. Molt bé, aclarida la menció, passem a la votació del punt. Vots a favor? Vots en contra? El punt, per tant, s'aprova amb 11 vots a favor i 10 vots en contra. Següent punt, senyor secretari. El número 6 és de la Comissió Informativa de Benestar Social, moció que presenta els grups municipals en contra de la violència de gènere. És un dictamen que ha sigut aprovat per unanimitat per tots els grups. Alguna paraula al respecte? Donarem primer pas a la regidora d'Igualtat. Com ha comentat el senyor secretari, i crec que és un punt molt positiu, es tracta d'una proposta consensuada i presentada por todos los grupos políticos de esta Junta. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muy agradecida de que esta moción, como dice el señor alcalde, se haya presentado de manera conjunta por todos los partidos políticos y no quisiera dejar pasar esta oportunidad para dejar constancia, aunque sea brevemente, de la enorme importancia que el tema de la violencia machista, de la lacra, de la violencia machista tiene para los ciudadanos de Burjasot, para esta concejalía de políticas de igualdad de la que tengo el honor de responsabilizarme, y para la concejalía de Espaidona, dependiente directamente del señor alcalde. Y esta importancia se traduce en que Burjasot es municipio pionero en España de tener un plan integral municipal contra la violencia de género, con el que es posible coordinar servicios tanto municipales como supramunicipales, como los centros de salud o la Policía Nacional. También es pionera en toda España en la atención integral a las mujeres que acuden a Espaidona con diferentes problemáticas, no solo por supuesto de violencia machista, sino de exclusión social y otro tipo de violencia. Mención separada merece el Espaidona, como centro neurálgico y coordinador de todos estos servicios y del plan integral municipal. Sus trabajadores y sus trabajadoras, Pamela, Olimpia, Seila, Leo, Amparo, Manolo Monge,
desde la coordinación, realizan un ingente trabajo voluntarioso, responsable y muy vocacional. A ellas y a él, mi máximo respeto y admiración. Para mencionar tan solo unos datos, durante el año 2011 se atendieron un total de 776 mujeres en Espaidona, de las cuales fueron reconducidas por una posible o por una presunta, por ser posibles violencias de machistas, un total de 161. Sigue siendo una cifra importante. Sigue habiendo un pequeño incremento, como todos los años, de estos casos. Por supuesto, el incremento no es tan importante como en otros años y esto merece simplemente dos observaciones, que vamos a seguir trabajando y que el trabajo que estamos realizando o que se está realizando desde ese consistorio tiene sus frutos. Por último, no puedo dejar de mencionar, por la importancia que tiene, los anteriores concejales, mis anteriores compañeros que me precedieron en el cargo, en la concejalía que antes se llamaba Concejalía de la Dona. En concreto hablo de Pepe Martínez y también de María José Cortés, cómo no. A María José Cortés se le debe, el pueblo, la ciudad de Burjasot, le debe el ser creadora del Espaidona. Creadora de Espaidona que se inauguró en concreto el 8 de marzo del 2006. Y también impulsora del servicio integral y del plan municipal. A ellos dos también mi respeto y mi admiración. Gracias a todos los grupos políticos y desde nuestras responsabilidades, creo que también hablo en nombre, si me permite, del señor alcalde, porque también dirige la Concejalía de Espaidona junto con la Concejalía de Políticas de Igualdad, seguiremos trabajando para que Burjasot logre minimizar al máximo estas cifras de violencia machista, para que se le reconozca el mérito nacional que tiene y que se merece por el trabajo que aquí en este pueblo se realiza. Y con este apoyo y el de los ciudadanos tendremos el empuje que necesitamos. Muchas gracias y buenas noches. ¿Alguna palabra más? Sí, Esquerra Unida hemos firmado esta moción conjunta, como bien se ha dicho, y Esquerra Unida estamos en contra de toda la clase de violencia, de toda, y mucho más la que están sufriendo las mujeres día tras día, que es la lacra que llevamos arrastrando durante años. Y esto es un trabajo que tenemos que realizar entre todos y poner los medios necesarios para evitar que esto que está pasando, estas muertes, no siga. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. O sea, del vecino de arriba, el de abajo, del ayuntamiento, Generalitat, Gobierno Central, todo. Poner los medios necesarios para que esto no pase. Y tener en cuenta que hay que coger y decir que la mujer, como el hombre, tenemos el mismo derecho y las mismas obligaciones. O sea, no hay que hacer leyes para hombre y para mujer, sino reconocer que la mujer tiene el mismo derecho que el hombre. Y mientras no seamos capaces de comprender y entender eso, que el mismo trabajo, mismo salario, sea hombre o mujer, no vamos a llegar a ningún sitio. Y eso hay que empezar educándolo desde los colegios y desde nuestra propia casa. Tener el respeto hacia la persona, sea mujer, sea lo que sea, pero hacia la persona. Y mientras no tengamos ese respeto conjunto, yo creo que el paso nos costará mucho más. Nada más. Alguna paraula més? Sí, a veure, des de Compromís sí que és cert que este tipus de mocions, que el fet de que se presenten tots els anys no vol dir que no se li doni la importància i el relleu que tenen. Totes les forces polítiques que han ocupat este consistori al llarg de la història, la veritat és que en este punt sempre hem mantingut una línia i hem fet front comú front a lo que és una lacra, que en este cas és la violència de gènere. Ha fet molt bé la regidora de Polítiques d'Igualtat de citar la història més recent d'este poble, no? Però Burxasot sempre ha sigut capdavanter en reconèixer el dret, en este cas de les dones, no? Fins i tot millorant convenis en el seu ajuntament en el seu moment quan s'han negociat polítiques que afavoreixen la natalitat i, evidentment, aquestes polítiques se tenen que traslladar a aquells organismes, en aquest cas supramunicipals, que tenen més competències com nosaltres, com en aquest cas el govern valencià o l'estat espanyol. Però com que molt bé ha dit el senyor alcalde, este plenari està sent retransmès per la ràdio també, via web, no quedaria mal, perquè és molt curt, que la ciutadania sapiguera quins són els acords que totes les forces polítiques recolzen, que són manifestar el nostre més absolut rebuig dels actes de violència de gènere en qualsevol de les seues manifestacions, donar suport de forma incondicional a les víctimes